Muy buenas tardes a todos nuevamente. Vamos a continuar con las mesas de análisis de este foro Rumbo a una ciudad con derechos, que ha sido esta jornada de análisis de los documentos que tenemos a consulta del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, así como el Programa General de Ordenamiento Territorial. Agradecemos a todos los que nos han acompañado, tanto en las mesas como de manera presencial en el auditorio de nuestro colegio y por Zoom y redes sociales con sus participaciones. Vamos a iniciar la mesa número 4, que es la última, la cual está titulada Una ciudad democrática y participativa, en la cual abordaremos los retos y propuestas en términos de socialización y participación ciudadana, los procesos de consulta y planeación democrática, así como dos temas muy importantes como el patrimonio cultural de barrios y colonias. La planeación bajo el nuevo orden constitucional es planteada como un medio para garantizar el derecho a la ciudad, en los términos más amplios, es decir, hacer efectiva su función social, su función económica, cultural, territorial y ambiental. En este sentido, se le dota por encima de un sentido técnico un carácter social y público. Y es precisamente en este sentido que se plantea el reto de tener una participación ciudadana que privilegie efectivamente el bien común y que incida de manera efectiva en el desarrollo de instrumentos de planeación para nuestra ciudad. Para lo cual agradezco y le doy la bienvenida a los panelistas de esta mesa. Comenzamos con la licenciada Josefina MacGregor Anciola, directora de la organización Suma Urbana. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias por la invitación al colegio. Es muy importante para Suma Urbana tener voz en este foro, ¿no? Estaba platicando con unas personas antes de iniciar y dije que para mí es verdaderamente un golpe de tiempo estar aquí. Hace 12 años paramos aquí el Programa General de Desarrollo Urbano, precisamente por una serie de elementos tan parecidos a los que voy a presentar hoy. En el Congreso, hace 5 años fue lo mismo. Esta mañana, como el maestro Abenyure decía, es que la planeación no puede llegar tarde, no se puede demorar. Llevamos 15 años demorándola porque no ha sido un elemento participativo, demorándola porque violan la ley, demorándola porque no escuchan a la ciudad, demorándola porque no toman en consideración la gestión de riesgo, demorándola por todo. O sea, leer este documento de 500 hojas, difícil de entender, y estar de nuevo aquí es una frustración gigante, ¿no? Gigante como participación ciudadana. Para quienes no nos conocen, Suma Urbana es una asociación civil, fue creada por un grupo de ciudadanos muy interesados en la participación ciudadana. Iniciamos por actos de corrupción vinculados con el desarrollo urbano, nos hemos concentrado en la corrupción, no somos urbanistas, no somos especialistas, pero entendemos la ciudad. Y la explicación que voy a dar es desde el punto de vista de cómo vivimos la ciudad que ustedes, arquitectos, urbanistas, especialistas, planean. Una cosa son los programas que desarrollan y otra cosa es cómo se viven y cómo se aplican. Nos invitaron precisamente por un análisis que llevamos más o menos ya de 18 años de información. Participamos con el constituyente en la elaboración de la Constitución, participamos también en la elaboración. Si empezamos con la presentación, por favor. La siguiente, por favor. Participamos en las discusiones y en los foros para la elaboración de la Ley del Sistema de Planeación, Ley de Participación Ciudadana, Ley Orgánica de Alcaldías, que es el planteamiento que proponemos ahora, en términos del análisis del Programa General de Ordenamiento Territorial y el Programa General y el Plan General de Desarrollo. La siguiente, por favor. Planteamos 3 cosas: la reposición del proceso de nombramiento del director general del instituto, la reposición de todos los procesos vinculados en la elaboración tanto del plan como del programa y la cancelación de la actual consulta. Eso es lo que proponemos. Siguiente, por favor. ¿Por qué lo estamos proponiendo? Punto número 1, porque se violó todo esto. Ustedes han escuchado ya muchos ponentes explicarlo en la mañana, lo verán en mi presentación, pero se violó la Constitución, la Ley del Sistema de Planeación, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley Orgánica de Alcaldías y la Ley Orgánica misma del Instituto de Planeación. ¿Por qué también? Reitero. La siguiente, por favor.
precisamente porque llevamos 15 años buscando o pidiendo como ciudadanía la planeación urbana. ¿Y qué es lo único que tenemos? Los mismos instrumentos de desarrollo urbano con diferentes nombres. Al leer el documento, ahí nos botaron las AGES, pudimos ver claramente las ODEs, los ACS están ahí, las normas 30 y 31, se llaman como diferente, áreas de gestión territorial, centralidades, líneas estratégicas, polos de desarrollo, vivienda incluyente. Estamos viendo lo mismo, el mismo modelo que hemos visto los últimos 15 años de discrecionalidad y sin tomar en consideración a la ciudadanía, planteado con nuevos términos. ¿Qué buscamos nosotros? Siguiente, por favor. Una planeación sustentable, participativa a largo plazo, que tenga como punto de partida las condiciones y población de la ciudad, dentro de un marco integral de derechos humanos. Parece que fuera dificilísimo lo que buscamos. O sea, se busca siempre el elemento discrecional, nunca la certeza jurídica. Vamos ahora a fundamentar lo que acabo de decir con las siguientes diapositivas. Aquí tenemos, por ejemplo, las violaciones a la Constitución son múltiples, pero los documentos que se entregaron no fueron elaborados por el instituto, como quedó claro, y ya como el mismo maestro Benyure lo dijo, fueron entregados el 24 de mayo en la primera junta de gobierno a todos los miembros, cuando el instituto se esperaba que fuese precisamente autónomo, independiente, y esa fue la discusión que tuvimos en el constituyente. Resulta que no lo fue, y resulta que a quienes lo conforman les entregan un documento terminado. Siguiente. En la Constitución misma. No se convocó ni se garantizó la participación ciudadana desde ningún punto de vista. Todos estos artículos se los voy a dejar la presentación también para que vean cuáles son las violaciones. La siguiente, por favor. No tenemos ni siquiera las unidades de planeación que tenían que haber estado instaladas debidamente ni en las secretarías, ni en las alcaldías, ni en ningún lado. Yo hablé con 4 secretarías cuando vi que brincó el programa en mayo, les dije cómo participaron y la gente ni siquiera sabía que había un instituto de planeación. O sea, secretarías actuales del gobierno de la Ciudad de México lo desconocían. Obviamente, ninguno de los alcaldes tenía la menor idea de qué hablábamos, mucho menos los concejales. La siguiente, por favor. Viola, que es increíble también, la ley orgánica del instituto, que pone como elemento central una oficina de participación ciudadana donde debe de capacitarse a la gente y ayudarse, y una serie de mecanismos y lineamientos. Resulta que ni siquiera habían instalado la oficina, no había una cabeza de la oficina y no existían lineamientos de participación ciudadana. La que sigue, por favor. Buscamos en la página y todavía no existe nombramientos de ninguna persona ni elementos. Aquí tenemos, por ejemplo, la Oficina Especializada de Consulta Pública del Instituto debería elaborar los mecanismos y procedimientos que garanticen la participación e incidencia ciudadana para cada instrumento de planeación en sus etapas del proceso. Se salta, no solo no hay lineamientos, se saltan los procesos en la línea de planeación. Siguiente, por favor. Aquí tenemos ahora las violaciones al sistema de planeación para el desarrollo. No convocó a actores, no aseguró la articulación con el sistema integral de derechos humanos, no capacitó a la ciudadanía, no desarrollaron los lineamientos que se debía. Siguiente, por favor. Hablamos del sistema de planeación todavía. Ninguno de los elementos que están en la oficina especializada se dio. Siguiente, por favor. No hay articulación alguna con el sistema de derechos humanos. Siguiente, por favor, como indica la Constitución. Aquí es una locura. O sea, dice, el sistema de planeación para el desarrollo, la ley estipula, por ningún motivo se establecerán disposiciones en materia de ordenamiento territorial que generen espacios de discreción en las demarcaciones territoriales. La ley, o sea, las propuestas completas es un espacio de discreción. Hay una falta total de definición de términos, hay una falta total de explicación de las tablas, hay una total desintegración de los elementos tanto del plan como del programa. Siguiente, por favor.
no fueron elaborados por el instituto, los documentos, ni se les dio amplia difusión, como dice el sistema, ni participaron las dependencias y las alcaldías. Siguiente, por favor. Aquí nos dice la ley del sistema de planeación: la formulación, actualización y modificación de los programas parciales estará a cargo de las alcaldías en conjunto con la autoridad competente. ¿Qué sucede? Crean las AGTs, que ya fueron comentadas anteriormente, y estas áreas de gestión territorial lo pueden todo. Les voy a dar un ejemplo que me pareció absurdo, ¿no? Hay 19 AGTs según el documento, y no sé si conozcan en San Ángel algo que se llama Paradero de la Palma. Ese Paradero de la Palma, que es un paradero de camiones, se le considera como CETRAM, Centro de Transferencia Modal, y como tal habilita 60 hectáreas de alta redensificación, San Ángel, San Angelín, Televisa, San Ángel y para abajo, áreas de alto nivel de usos mixtos y edificios altos. Me reí, ¿por qué? Porque cuando Mancera inauguró el CETRAM de ahí, justo traía muchos negocios de edificios en la zona. ¿Por qué se vinieron para abajo? Porque era una zona patrimonial, era una zona histórica y además no era un CETRAM. Entonces, hagan de cuenta que la propuesta que estoy viendo ahora en ese documento es la misma propuesta que vi cuando Miguel Ángel Mancera lo quiso hacer. Y déjenme decirles, yo estuve con Pablo Benlliure como coordinador de desarrollo urbano de Miguel Ángel Mancera en las oficinas de Miguel Ángel Mancera, presentándome muchas de estas propuestas. O sea, son las propuestas que vi yo con Ivan Schutz y con Benlliure cuando estaba Marcelo Eberhard, son las mismas propuestas que vi con Ivan Schutz y con Benlliure, con Miguel Ángel Mancera y con Manuel Perló, y las mismas vienen aquí con diferentes nombres y con diferentes justificaciones que no hacen sentido, pero en un documento que realmente no tiene, digamos, no tiene explicación de ser. La siguiente, por favor. Es muy importante esta parte y por eso la subraya. Cuando hablamos de la ley del sistema de planeación dice, las opiniones y propuestas ciudadanas serán vinculantes. Las autoridades estarán obligadas a incluirlas en los instrumentos de planeación. Entonces, no se trata de anexar las opiniones que estamos vertiendo nosotros. Se trata de entenderlas e incluirlas. Siguiente, por favor. ¿Qué sigue? Según la ley del sistema de planeación, yo no voy a decir que sigue lo que dice la ley. Y aquí explica claramente los artículos 68 y 69 de la ley del sistema de planeación qué debería haber hecho el instituto o qué debiera hacer ahorita el instituto para iniciar este proceso. Siguiente, por favor. Observaciones generales. Esta mañana, durante el curso del día, hemos oído presentaciones magistrales, extraordinarias. También hemos oído otras presentaciones de algunos actores que probablemente no leyeron los documentos o quizá no entendieron el sentido de la presentación que tenían que hacer aquí, ¿no? Yo no me voy a meter a hacer un análisis que ya hicieron también antes de mí de muchos de los elementos que están aquí incluidos, pero sí quiero decirles que por qué debe de desecharse este documento. Además de por todos los elementos de violación a las 5 ordenamientos que acabo de explicar, el Programa General de Ordenamiento Territorial hace mención a anexos que nunca incluyó y imposibilitan entender el documento. Una falta de definición de términos brutal que nos puede llevar al ámbito de la discrecionalidad que siempre hemos sufrido. O sea, cada quien le puede dar la interpretación que quiera y un mismo término lo utilizan con diferentes palabras. Entonces, háganse bolas como puedan. No se estipulan los procesos de determinación y manejo de pagos por potencial de desarrollo. Un ejemplo, ¿qué ha pasado con el fideicomiso para las transferencias de potencialidades de la Ciudad de México que lleva 25 años operando y que ha cobrado millones de millones y nadie sabe dónde quedó? Esos fideicomisos son muy peligrosos, no se dice ni se habla cómo van a ser. El contenido e interpretación de la tabla de usos del suelo no es clara. Los mapas con indicación de colores no permiten una definición detallada y al contraponerlos o al sobreponerlos nos dan información contradictoria. O sea, no hay rigor en ninguno de los dos documentos. Si vemos, por ejemplo, el procedimiento de las AGES que indica el artículo 46 de la Ley de Desarrollo Urbano vigente, es muy similar al de las AGTs y haciendo, digamos, una extrapolación de cómo se manejan, al autorizar las AGTs a través de esta vía le estaríamos dando a la jefa de gobierno la posibilidad de modificar los usos de suelo sin ir a consulta. Ojo, estos son a 10 bandas.
Entonces, tenemos que entender los documentos anteriores para poder entender el posible efecto de los actuales. Carece de un análisis de fondo de las condiciones geológicas e hidrometeorológicas de la cuenca. Las decisiones primordialmente las basan con factores de movilidad y redensificación, pero pareciera que no fuera la cuenca de la Ciudad de México, pareciera que fuera una ciudad ubicada en un lugar, en una geografía diferente. El definir, o sea, como hay un cambio de legislatura, debería de presentarse nuevamente un nuevo programa después. ¿Qué creo? Creo que hay una falta absoluta de respeto a la ciudadanía. Es un documento que carece totalmente de rigor, que tiene muchas contradicciones internas. Yo hoy me sentí, cuando escuché todas las presentaciones anteriores, dije, este es el primer foro que debería de dar lugar al inicio de la discusión para que iniciara la elaboración del Plan General de Desarrollo y del Plan General de Ordenamiento Territorial. Así lo compro yo. O sea, gracias por la invitación. Espero que después pueda decir qué creen. Estuve en ese primer foro en el Colegio de Arquitectos que tuvo la visión de sentar a todas las partes que debieron haber participado en la elaboración de los otros dos documentos y decirles, ahí nos dimos cuenta todos que esos documentos no tenían ningún valor, ni técnico, ni de análisis, ni de diagnóstico, y que debiéramos tomar las presentaciones de los actores que estuvieron aquí presentes hoy para iniciar un proceso de formulación de un programa siguiendo el orden lógico que presenta la Constitución, que presenta la Ley de Planeación y empezando por un Plan General de Desarrollo. Gracias. Muchas gracias, licenciada Josefina MacGregor. Vamos a continuar y dar bienvenida a los panelistas que nos acompañan a través de Zoom. Comenzamos con la arquitecta Laura Aranda Cortés. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Arquitectas Urbanistas. Buenas tardes, gracias. Voy a compartir mi pantalla. Espero que ya se vea en pantalla completa. Pues reitero el agradecimiento por este espacio que también escuchando todas las participaciones desde la inauguración, definitivamente es muy necesario y me sumo a lo comentado por la licenciada MacGregor, que o sea, el hecho de congregar tantas opiniones de tantos expertos y tan distintas en un solo lugar, pues bien podía haber sido el inicio, ¿no? Y ojalá sea eso también, ¿no? Un nuevo inicio, porque pues me sumo al tema de una falta de rigor metodológico y todo lo demás, pero lo que puedo rescatar de al menos el primer documento, que sería el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, son un poco sus intenciones filosóficas, porque ya vimos que falta la parte ya literal, la parte estratégica. Sí vemos la parte ideológica en esta lámina, por ejemplo, ¿no? Personalmente, por ser de AMAU, de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, me alegro mucho ver temas de género en el transversal. Ahora sí que casi en cada uno de los ejes estuvo presente. Y escuchando todo lo anterior y viendo que es como tan polémico el documento, solo me puedo apegar a socializarlo, qué es lo que hay ahorita, qué es lo que se ha publicado. Intentaré, pues ahora sí que no tengo como mi reloj, pero en brevísimos minutos comentar al público de qué tratan los 7 ejes que ordenan este primer documento del Plan General de Desarrollo, ¿no? Un poco tendiendo al tema de la mesa, que es los términos de socialización y participación ciudadana. O sea, es como la propuesta. Ya vimos todo el contexto histórico y de lucha que hay alrededor de este documento. Bueno, pues como les comentaba, el tema de la participación de las mujeres está desde las actividades económicas, la política de la ciudad,
Es interesante ver cómo se integra la participación de los hombres a los cuidados de manera paritaria, todo basándose en la educación como eje transformador. Bien lo decían en la mañana, 19 años son pocos para cambios pues tan profundos. Pero bueno, también se habla del combate a los estereotipos de género, el robustecimiento de atención geriátrica, la ciudad pluricultural y multiétnica, fortalecer estos temas, la protección intensiva del patrimonio histórico, cambios de patrones de consumo. Pareciera que sí es como un collage de todo un poco, pero ya se ha dicho en este foro en múltiples ocasiones que pues no hubo rigor metodológico, ¿no? En la creación del documento, pero rescato la parte pues más ideológica, ¿no? En los retos principales habla también, bueno, al final cada propuesta es en sí misma un reto, ¿no? Entonces habla de retener a los habitantes, poco a poco se dice cómo, pero no en todos los sectores de la población, como por ejemplo el juvenil. En el segundo eje, que es el de ciudad próspera y dinámica, se menciona el fortalecimiento de la economía local. Va más enfocado hacia ese tema. Ya vimos que se habla de la ciudad policéntrica, habla de empleos bien remunerados, etcétera. Recordemos que estos documentos no son hechos exclusivamente para las y los arquitectos y urbanistas, sino para toda la población, por eso habla como de todo un poco. Igual habla de trato igualitario, hombres, mujeres, transformaciones económicas, algo peculiar, el incremento de las industrias creativas, que también tendría que verse exactamente qué es eso, ¿no? Las intensidades en conocimiento, las médicas, aquellas ligadas al reciclamiento y a la economía circular y del consumo de energías renovables, un aumento de retos en este eje 2, pues se puede ver cómo disminuir la precariedad e informalidad del empleo y la inclusión de la participación ciudadana en la toma de decisiones, porque en este eje se menciona poco. En el eje primero se mencionan más distintos mecanismos que al final los retomaré. En el eje 3, que es la ciudad sustentable, sana y resiliente, pues habla obviamente de mejorar la calidad del aire, ampliar áreas verdes, reducción de huella ecológica, restauración de cuerpos azules, el derecho al agua, la restauración de la biodiversidad, áreas protegidas, uso sustentable de las tierras productivas, residuos integrados a la economía circular, economía verde, cooperación, y en el apartado de la gestión integral de riesgos, pues incluye también estas formas de participación ciudadana, ¿no? Que no especifica en este plan, sino que ya en el programa menciona brevemente 7, que al final las mencionaré, pero pues son pocas, ¿no? Algunos retos, pues es justo la socialización de los temas de la economía circular, porque a pesar de que ya tienen varios años mencionándose este tema, pues poco realmente conoce la ciudadanía de él. Y otro pues gran reto fácilmente identificable pues es la renovación de estas infraestructuras urbanas, ¿no? Por unas más sustentables o basadas en la naturaleza. En el eje 4 está la ciudad con equilibrio y ordenamiento territorial. Como ya se dijo, se habla de la urbe compacta, de estos subcentros urbanos que buscan esta integración metropolitana. Independientemente de que los planos tengan todas las deficiencias que ya se han comentado, me parece que es un logro el hecho de que ya se contemplen con más continuidad los municipios de la zona metropolitana. También se habla de espacios públicos seguros, ¿no? Gran reto, el tema de la seguridad. El enfoque de género se incluye, la accesibilidad universal ya se menciona junto con esto, en continuación. Se busca la aceleración de los sistemas de movilidad por unos seguros, limpios y, reitero, con perspectiva de género. Se busca incrementar la accesibilidad a la red para, sobre todo, conectarlo con la periferia de la ciudad. El reordenamiento de las vías públicas, privilegiando a peatones, ciclovías, transporte público a superficie.
se habla de una oferta de vivienda accesible. Claro que hay muchas cuestiones que pueden dudarse, como por ejemplo el reto principal, cómo los espacios públicos van a ser realmente libres de violencia. Y simplemente cuando decimos densificación equilibrada, ¿a qué le estamos llamando equilibrada, no? En el siguiente eje, el quinto, la ciudad en paz y con justicia, a grosso modo, pues busca esta intensificación de la seguridad y la justicia con respecto a los derechos humanos, ¿no? No se menciona de qué generación ni nada, pero bueno. Y se basa en estos 5 pilares. La atención a las causas sociales del delito, por principio, más y mejores policías que rindan cuentas, coordinación entre autoridades y niveles de gobierno, inteligencia policial, de datos y social, así como eficiencia en la provisión de justicia, construcción de un marco legal que habilite los 4 puntos anteriores. Y bueno, algún reto simplemente de este punto es también cómo romper con estas inercias históricas en temas simplemente como de feminicidios, de violencias machistas y simplemente la impunidad en lo general. En el eje sexto, la ciudad innovadora y basada en conocimiento, se menciona el tema de el desarrollo científico, la innovación pública, de un gobierno que tenga como centro el uso intensivo de herramientas tecnológicas, de un empoderamiento de la ciudadanía a través también del uso masivo de sistemas de información pública. ¿Cómo? Pues a través de una participación, ¿no? Ya sabemos que no se dice cómo exactamente. Y bueno, en general, cierre de brechas sociodigitales. Algunos de los retos, pues es esta innovación en la participación, porque es reducida. Voy a poner un ejemplo más adelante. Y acerca del límite del control tecnológico por parte del gobierno hacia la ciudadanía. El último eje es el de ciudad de gobierno honesto, cercano y buena administración, donde se habla, a grosso modo, de promover justo lo que estamos comentando, la participación ciudadana, el derecho a la audiencia, mejorar la información, la realización de trámites y servicios a través de estas tecnologías, aplicación de métodos de gestión abiertos, transparentes, digitales, la simplificación normativa, la sanción de los delitos, la paridad de género en la administración. Algunos retos, pues la aplicación, ¿no?, de todo esto, de la transparencia, de la sanción de los delitos, un real escrutinio ciudadano. Y lo que les comentaba, ¿no?, el Programa General de Ordenamiento, en alguna parte de su documento, habla de los instrumentos de participación ciudadana y comunitaria, y plantea estos que son la consulta pública, la ciudadana, el referéndum, el plebiscito, la iniciativa ciudadana, el presupuesto participativo. En este documento describe también cuáles son sus debilidades, y a grosso modo los retos en todas, pues es cómo aumentar la participación ciudadana porque usualmente es baja, utilizar todos los instrumentos porque luego no se utilizan, aumentar el presupuesto participativo, generar propuestas con respaldo técnico y con acompañamiento de expertas y expertos, incluir a todos en los segmentos de la población, no solo a los mayores de edad, sino también, por ejemplo, a las y los niños, en temas de pues una conformación para todas y todos, ¿no? Definitivamente es un documento, ya para concluir, bueno, son un par de documentos que pues parecía que son como rumores. ¿Se escucha? Sí. Ah, perfecto, gracias. Bueno, pues ya estoy concluyendo prácticamente. Definitivamente hace falta trabajo. Coincido en que ojalá que a partir de aquí salgan esas mesas de trabajo para la elaboración ya con un rigor metodológico, con todo el expertise que hemos escuchado en este foro y más. Por principio, un plan, ¿no?, que tenga los alcances que debe de llevar hasta el detalle que deba ser. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación y seguimos aquí en el conversatorio. Gracias.
Muchas gracias, arquitecta Aranda. Continuamos con la participación del maestro Enrique Soto Alba. Él es coordinador del posgrado de urbanismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy bien, muy buenas tardes. Supongo ahí ya se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, lo vemos. Muchas gracias. Bueno, vamos a... no voy a permitir ser muy breve. Agradezco desde luego la invitación y desde luego celebro que, como comenta Josefina, celebro desde luego que se dé este tipo de eventos. Sin duda, creo que ya estamos aquí y pues lo importante es desde luego ya participar sin duda, ¿no? Ojalá que hubiera sido desde luego antes, pero ya estamos en esto. Bueno, voy a ser muy breve mis reflexiones en torno a la revisión de estos dos documentos. He seguido durante el día, digamos, gran parte de las participaciones. Muchas se han centrado particularmente en el caso del Programa General de Ordenamiento Territorial. Nos hemos olvidado un poquito también del Programa General de Desarrollo. Es un documento también, me parece muy, muy importante, muy interesante, que también se nos ha puesto a nuestra consideración. Yo un poco titulo esta intervención, mi participación, en términos de, hablando de esta mesa, de la mesa de participación, un poco hacia la pregunta de prometer o cómo comprometernos. Y esto no lo hablo sobre todo, desde luego, solamente para autoridades, lo digo en sentido, digamos, más amplio, de todos los que formamos parte, de alguna forma nos beneficiamos y de alguna forma de vivir en la ciudad, de esos bienes comunes que se construyen en la ciudad. Habrá algunos, desde luego, que se aprovechan mucho más de esta circunstancia que otros, desde luego, pero el tema es cómo lograr, cómo pasar, digamos, ese instrumento a la agenda de trabajo. Creo que esa es una de mis reflexiones principales, cómo pasar, digamos, la agenda de este documento a los programas de trabajo de cada una de las autoridades que forman parte del gobierno. Celebro dentro del documento, sin duda es un documento muy rico en una enorme cantidad de información, y en esta enorme cantidad de información, como ya se ha dicho reiteradamente en todo el día, se corre el riesgo de que existan inconsistencias, digamos, ¿no? Información en la que hay información que aparece en una parte del documento que después no se retoma o viceversa, o que a lo mejor hay informaciones diferentes. Creo sin duda ese es un tema ya se ha puesto la alerta, desde luego, en los comentarios muy atinados a lo largo de todo el día, de la importancia de integrar el documento, de hacerlo incluso mucho más legible, mucho más entendible, ¿no? He escuchado reiteradamente diciendo es un documento para urbanistas y para arquitectos. Seguramente los arquitectos y urbanistas, yo soy urbanista, no todas las cosas me quedan claras necesariamente, ¿no? Entonces, sin duda, también hay que trabajar. Es un tema muy importante para, si queremos lograr un discurso, digamos, mucho más incluyente de todos los sectores, habrá que trabajar en ese sentido. Celebro, desde luego, que haya una visión, en principio, integradora de las materias ambientales y urbanas. Me parece que es una cosa muy atinada. Y esta visión integradora del territorio más allá de los límites políticos administrativos. Hay también este concepto, digamos, llamado de las zonas de intervención de las CIPRIS. Aquí nada más hago una advertencia en términos de, me parece que la estrategia está muy encaminada hacia buscar un mejor aprovechamiento del potencial no aprovechado por parte de los inmuebles, particularmente de los privados. Pero no nos olvidemos que el nombre es CIPRIS, o sea, estamos hablando de recuperar zonas, no de predios privados, ¿no? Me parece que son sutilezas del lenguaje que, sin duda, habrá que ver cómo se pueden traducir en las estrategias. En lo que nos corresponde desde luego, hacia esta mesa, el tema que nos toca, el proceso de participación debería de ser igual o quizá más importante, desde luego, que la elaboración de los instrumentos mismos, ¿no? Incluso debe ser un proceso de manera permanente. Eso es una tarea que debería de ser, este ejercicio que nos convoca ahora el Colegio de Arquitectos, sin duda, ojalá que se replique no solamente en ese colegio, en muchos más otros espacios dentro de lo que implica la enorme complejidad de la sociedad, que nos permita tener esos diferentes intercambios, ¿no? Entonces, y que no se vuelva, como ha sido, como desde luego en muchas ocasiones, lo sabemos, muchas veces un proceso, digamos, por cumplir, ¿no? O sea, una especie de simulación, desde luego. En ese sentido, a eso me refiero con la tarea de prometer o comprometerse.
Algunas reflexiones en torno a lo que es dentro del documento, cómo lograr una participación incluyente, informada y amplia. Aquí en ese sentido me parece que el trabajo que aquí hacemos, digamos, los colegios, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Urbanistas, el Colegio de Ingenieros, las instituciones académicas, las universidades, sin duda, yo creo que es un trabajo muy importante para poder tratar de darle lectura a ese documento, de traducirlo hacia un lenguaje mucho más coloquial, difundirlo, discutirlo, desde luego, ¿no? ¿Cómo construir un espacio de participación en un contexto con enormes desigualdades? Ya lo dijo hace un instante Josefina de manera muy clara. Las agendas, la agenda, digamos, de ese tipo de instrumentos muchas veces no les dista mucho de la agenda de los ciudadanos, ¿no? Es decir, cuando nosotros como urbanistas presentamos un instrumento de estas características, el ciudadano dice, a ver, espérame, a mí se me acaba de inundar la calle, en la esquina hay problemas de inseguridad. ¿De qué me hablas cuando me dices que el COS y el CUS y el uso de suelo? Es decir, estamos manejando agendas que no han logrado construirse, digamos, que no han logrado tener esos encuentros, ¿verdad? Y en ese sentido hay que trabajar mucho todavía. Una preocupación enorme, a mí me parece que difícilmente, leyendo con detalle, particularmente el Programa General de Ordenamiento Territorial, difícilmente, yo creo, en gran parte de las propuestas y estrategias que hacen, difícilmente estaríamos en desacuerdo. Difícilmente, en gran parte. Seguramente muchos estarán de desacuerdo en muchas cosas, sin duda. Pero mi preocupación, digamos, y lo que pongo en la mesa es aquellas cosas, vamos a llamarlas así, que más o menos estamos de acuerdo en que deberían de suceder. Mi preocupación es cómo hacer que se traduzcan o que lleguen a las agendas de la jefatura de gobierno de la ciudad, de cada una de las secretarías que conforman el gobierno de la Ciudad de México, no solamente de la SEDATU, del Instituto, de la CEMOVI, de la SEDEMA, de la de obras, de la de servicios, y de manera vertical, ¿no? Cómo traducir, digamos, este documento a las formas de ejecución de trabajo desde los niveles, digamos, desde las direcciones generales, áreas, subáreas, subdirecciones, que se pueda realmente traducir. No se trata, es decir, lo más importante del instrumento no solo es que se publique, es que genere resultados al mediano y largo plazo. El corto, ojalá, me parece que los procesos urbanos son mucho más difíciles, pero cuando menos a mediano y largo plazo. Y si hablamos de la participación, sin duda de esta participación también tendríamos que replantearnos cómo distribuir y reasignar las responsabilidades de esas decisiones. Ojalá que esta cuestión, digamos, a veces me parece, déjenme ponerlo así, con todo respeto, simplista, entre gobierno y gobernados. Creo que esa división no es tan simple como lo decimos, ¿no? Es mucho más complejo, ¿no? El gobierno es todo un aparato muy complejo que opera, la sociedad también. En ese sentido, también creo que ahí había un comentario hace un instante, me parece muy atinado, que no lo logré ver en el documento, sobre la participación de los COPACOS, ¿no? Los comités, digamos, comunitarios, que ya son estructuras más o menos consolidadas y que ya las tenemos en la ciudad, que deberían de formar parte de este proceso de participación. Y voy cerrando. ¿Cómo concluir, cómo incluir en medio de estas discusiones el conflicto y la incertidumbre? ¿No? Esto ya lo vimos a lo largo de la mesa, hay diferencias, esas yo creo que no deberían de asustarnos, deberían de formar parte de la discusión, no solamente desde luego, sino de la operación, en la actuación desde luego del Estado, ¿no? Eso sin duda me parece muy, muy importante. Ya se ha hablado, digamos, de la importancia de integrar mejor el documento, y yo hasta aquí dejo sin duda mis reflexiones para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Soto. Vamos a continuar con la participación de la doctora Patricia Ramírez Curi. Ella es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Adelante, doctora. Muchas gracias. Agradezco sobremanera la invitación a participar en este primer diálogo que espero vaya continuándose porque es una composición plural de distintas voces críticas sobre el proceso inédito que estamos viviendo
de elaboración de un plan que se pretende diferente. Quisiera subir algunas ideas. Voy a compartir pantalla. ¿Me dicen si ya apareció? No, no ha aparecido. Aparece, doctora, todavía. Ahí parece ser que ya. Ya. Ya vemos su pantalla. ¿Ya? Gracias. Bueno, algunas ideas con esta lectura apresurada que nos propone y que empezamos a realizar del programa y en coordinación con los colegas de la mesa y con el enfoque general que han presentado, yo quisiera mencionar una lista de desafíos antes de abordar directamente lo que preparé para la presentación, que como alguien mencionó, no sabía cómo abordar directamente todo el cúmulo, digamos, de la carga histórica que traemos todos de una ciudad que se ha fragmentado y se ha roto durante las últimas décadas, cómo abordar esta situación. Pero entre los desafíos considero que es muy importante realizar más foros de discusión multidisciplinarios con profesionales y con organizaciones de la sociedad civil. La consulta debería de ser amplia, democrática e incorporar la participación y el enfoque de derechos humanos. Este proceso requiere tiempo de información y debate. Lo que se observa en una primera lectura de una parte del plan es que no se incluye el tema de la democracia participativa en un contexto situado que es muy desigual, conflictivo y fragmentado. Es necesario un cambio de enfoque de las políticas urbanas y de los instrumentos que se han utilizado y que muchos de ellos siguen vigentes para la reconstrucción de la ciudad y del tejido social. Se observa en la intención que es buena, pero no en el contenido. Es importante considerar como un problema central la profunda desigualdad social y de género. No se considera, si se menciona, no se considera prioritaria. En la política urbana es indispensable la participación de la ciudadanía y de la sociedad civil, así como la cooperación de las autoridades locales y municipales. Es una pena que no ha habido presencia en el foro y yo esperaba en esta mesa de una autoridad local que estaba, la alcaldesa de Iztapalapa estaba programada de acuerdo a lo que viene el programa. El principal desafío de la política urbana es crear ciudades incluyentes, atractivas, seguras, que brinden oportunidades para todos. No lo observo en el plan en términos de contenido. Es importante considerar un urbanismo colaborativo y ciudadano con enfoque de género. Tampoco está. Es una carencia, es una inconsistencia. Es necesario. Perdón, es necesario cambiar la lógica hegemónica de un urbanismo neoliberal en el espacio construido que ha contribuido a fragmentar el espacio urbano, que expulsa a grupos sociales en condiciones de desventaja social y incluye limitadamente, porque incluye solamente a ciertos grupos con capacidad de compra y de consumo. Es importante hacer ciudad desde una visión de conjunto de la ciudad construida y la ciudad habitada, no se está considerando. Es importante recuperar la importancia del espacio público, social, político, cultural, para dar coherencia a la articulación urbana y a la cohesión social. No está considerado más allá del aspecto físico. Es importante plantear una política del espacio público, siendo que en una ciudad como la nuestra, históricamente el espacio público ha sido fundamental
en términos de vida social, de construcción de una vida pública ciudadana, pero también como espacio de trabajo y de vida. De trabajo porque hay quienes viven del espacio público poniendo en práctica su derecho al trabajo. Estoy pensando en la informalidad. Y hay quienes viven en el espacio público, estoy pensando en la población de calle. Es importante transparentar la elaboración de la ley del espacio público y sus avances. Fortalecer la participación ciudadana, abriendo espacios de participación democrática. Más allá de la retórica, es importante escuchar la voz de la calle de abajo para arriba, desde la experiencia ciudadana. Hacer una pedagogía de intervención y en las decisiones que afectan, en lugar, en fin, ante todo esto, considero que es muy importante hacer una prórroga y cancelar la consulta del 7 de agosto. Sin embargo, considero que es un avance haber llegado a este punto de discusión para poder enriquecer y debatir desde distintos puntos de vista. Quisiera mencionar que hay dos temas en particular en los que quisiera poner la mirada. Uno es el derecho a la ciudad, en términos clásicos concebido como el derecho de los ciudadanos urbanos y de los grupos que ellos constituyen a figurar en todas las redes y circuitos de la comunicación de información y de intercambios. De eso carece nuestra ciudad. La centralidad en el espacio público es un atributo esencial y el fundamento del derecho a la ciudad, que no dependen ni de una ideología ni de una intervención arquitectónica. Es el derecho a la acción política, a la intervención de la ciudad, a transformar la ciudad fragmentada y mercantilizada en un patrimonio cultural común. Espacio público y política urbana es el desafío del derecho a la ciudad. Como hemos recordado y se ha mencionado en este foro, en la primera constitución política, que fue un proceso inédito en la ciudad, iniciado en el 2016 y que aún espera su puesta en práctica, el derecho a la ciudad está plasmado, entre otros artículos, en el artículo 12, que garantiza el derecho a la ciudad, que consiste en el uso y usufructo pleno, equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, sustentabilidad, respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza. Lo importante aquí es que el derecho a la ciudad es un derecho colectivo, que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social del suelo y de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque en los últimos medio siglo, diría, pero se ha hecho más evidente en las últimas 3 décadas, ha ocurrido todo lo contrario. La tendencia a la privatización ha sido lo que ha predominado en las políticas, en las normatividades urbanas. Ante la pregunta ¿qué ciudad es posible, la que queremos construir, la que es la intención del gobierno de la ciudad? Ante la ausencia de una política urbana multidisciplinaria y multidimensional, tenemos que reconocer que la política urbana no responde a las nuevas demandas y integrar dimensiones que estén articuladas, que tienen que ver con el mercado de trabajo y empleo, con la planeación, la vivienda, el medio ambiente, la sustentabilidad ambiental, la seguridad, la movilidad, la economía, la cultura y políticas de inclusión social. Están dispersas, pero no están articuladas en un proyecto de ciudad. El principal enfoque de una política urbana efectiva, pues es la vida humana y la articulación de funciones urbanas. La gestión efectiva de la política urbana está definida y marcada por un buen gobierno. En efecto, en un momento dijo la doctora Ursúa que en efecto se ha hecho mucho más, y yo pienso que sí, se ha hecho mucho más de lo que se difunde y se comunica en términos de gobierno de la ciudad. Sin embargo, es importante que eso se conozca y se integre ahora que va a estar el plan de desarrollo urbano. Y una pregunta aquí que quisiera plantear es, ¿se ha perdido la idea de ciudad como espacio de sociabilidad?
como lugar de construcción de sueños utópicos de orden social. Se mencionaba en la apertura de este foro que no es utopía, pero las utopías son horizontes orientadores de lo que podemos hacer. Y quizá, como varios autores han mencionado en tiempos recientes, ante las fragmentaciones que ha sufrido el universo urbano de nuestra ciudad, de distintas ciudades de América Latina y del mundo, es importante las utopías volver a las utopías como horizontes orientadores de expectativas. Y esta capacidad de aspirar a una ciudad más humana es muy importante. Suena utópico en una ciudad como la nuestra, con los problemas de desigualdad que tiene. Se puede concluir que el carácter de la ciudad y del espacio público pues es poco si no se entienden las relaciones simbólicas con la organización institucional, el sector institucional y el sector privado y la política cultural. Esto quiere decir cómo cambiar las prácticas culturales para construir una cultura cívica común entre diferentes y desiguales. Aquí quisiera yo brevemente mencionar las lógicas de producción del orden urbano que han prevalecido antes y en el neoliberalismo. La Ciudad de México como espacio de convergencia de múltiples lógicas de urbanización, de uso y de apropiación que muestran lógicas muy diferentes de acceso a la ciudad. Tenemos la urbanización popular, que representa aproximadamente un 60% de las formas de acceso al suelo y a la vivienda. La urbanización estratégica, funcionalista y participativa, y la urbanización neoliberal, que ha sido hegemónica en las últimas décadas. Bueno, la ciudad se ha transformado en un lugar donde se manifiestan tensiones y conflictos entre lo privado y lo público, entre lo colectivo y lo individual, entre el bien común y el interés particular. Lo público aparece como el escenario que despliega los efectos sociales de esta forma de urbanismo neoliberal, representado en la grandiosidad espacial como en las injusticias espaciales y también en las resistencias ciudadanas. Hablando de las desigualdades urbanas en la ciudad, bueno, es una ciudad donde la polarización ha llegado a extremos donde el 7%, y es mucho decir, porque de ese 7%, un 3% es el sector más rico, y tenemos más de un 52% que son los sectores, las clases con niveles de pobreza muy diferenciados y de pobreza extrema. Una ciudad así, ¿cómo puede ser planeada? Bueno, la propuesta de considerar como uno de los elementos importantes el espacio público parte de la pregunta, ¿qué significa lo público como espacio de la ciudadanía en un contexto donde lo común que da sentido a lo público ha tendido a privatizarse, a mercantilizarse, donde los derechos colectivos se venden como mercancías y no se asignan como derechos? ¿Cómo se considera el espacio construido con relación al espacio habitado? Parecería que seguimos reproduciendo ese enfoque de planeación en el que se planea el espacio construido como quisiéramos que fuera, o los expertos quisieran que fuera, mientras el espacio habitado sigue una lógica muy distinta, la lógica de la necesidad y de la libertad de las personas que habitamos la ciudad. ¿Qué ocurre en el espacio público usado y apropiado por diferentes miembros de la sociedad urbana? Bueno, el derecho al espacio público es otro derecho que se incluye en la Constitución y que da pie a que se pudiera avanzar en las leyes secundarias y en la propuesta de ley del espacio público. Pero lo importante aquí es resaltar que los espacios públicos son bienes comunes, tienen una función social, política, educativa, cultural, lúdica y recreativa, y que todas las personas tienen derecho a usar y disfrutar y aprovechar los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de libertades políticas y sociales reconocidas tanto en la Constitución y de conformidad con la ley. Las autoridades de la ciudad tienen la responsabilidad de garantizar esto, pero cuando vemos la realidad urbana de la Ciudad de México, si
valoramos un enfoque espacial de lo público, vemos que lo público es la representación de las marcadas desigualdades. Este mapa, que es muy pedestre, necesita actualizarse frente a la sofisticación de los mapas que han presentado, presenta los puntos donde se concentran en algunas de las delegaciones, de las alcaldías centrales, los espacios públicos, mientras las carencias de espacios públicos están precisamente en las alcaldías con mayor índice de marginalidad y de pobreza. Bueno, en ese sentido, los colores ocres y naranjas son donde se ubican las condiciones de más alta marginalidad y pobreza en las delegaciones como son Tláhuac, Iztapalapa, Gustavo Amadero, la Magdalena Contreras, Xochimilco y Tlalpan. Y ustedes pueden ver que los espacios públicos, muchos de ellos, producto del urbanismo colonial, como son las plazas, o sea, la Cuauhtémoc tiene 54 plazas públicas que requieren mantenimiento y cuidado, pero que realmente hay una carencia profunda de espacios públicos de encuentro y de recreación. Y aquí podríamos empezar por las calles como espacios públicos primigenios donde se puede construir una cultura cívica común. Si empezáramos por las calles de la ciudad, podríamos pensar en construir formas de civilidad entre unos y otros en una ciudad tan diversa, compleja y heterogénea. El espacio público como lugar de convivencia social tiene que ver con el diseño y gestión que deberían de estar en armonía con la imagen y el paisaje urbano de las colonias y pueblos originarios. El equipamiento y la vía pública son bienes públicos y su propiedad corresponde a la Ciudad de México. El gobierno de la ciudad, como se ha señalado, impedirá la ocupación privada de los espacios públicos. Se promoverá la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en las prioridades indicadas. Se garantiza el derecho a realizar actividades de ocio recreativas, artísticas, privilegiando el interés público. Deberán contar con servicios de las alcaldías, las actividades públicas y con servicios. Si recorremos nuestra ciudad actualmente y ahora que hemos hecho distintas actividades de investigación en distintas alcaldías, vemos que hay una carencia de espacios públicos ciudadanos para la gente. ¿Por qué? Porque carecen de calidad. El tema del mantenimiento es todo un tema que no podemos ver aquí, obviamente, pero que sería importante que se considerara en las nuevas políticas y programas si pensamos reconstruir la ciudad de una ciudad neoliberal hacia una ciudad de derechos. Bueno, y en la Constitución también indica que la Ciudad de México asume la defensa y desarrollo del espacio público en términos de accesibilidad, diseño universal, seguridad, funcionalidad para su pleno disfrute. Si nos vamos al concepto de espacio público, pues es un concepto polisémico, no es solo físico, es fundamental para el urbanismo y para la cultura en la ciudad. Entendido en la teoría como lugar común de encuentro y de integración social y de articulación urbana como espacio de todos y todas, se ha transformado al transformarse una serie de conceptos con los que se articula, como son democracia, bien común, ciudadanía, sociedad política, pueblo. En Iberoamérica el espacio público se ha entendido como lo que es del pueblo, de la sociedad, de la ciudadanía. Nos podríamos preguntar actualmente qué es de la ciudadanía. También es lo que es del Estado. Lo público estatal tiene que ver con el compromiso del Estado y del gobierno en la calidad de lo público y en la preservación de los bienes públicos como derechos sociales y urbanos. Pues tiene una utilidad explicativa porque es importante en la actualidad. Porque en el espacio público están contenidos los proyectos de ciudad, las ideas de ciudadanía y las ideas mismas de sociedad, el respeto a la diferencia y la ciudad como un espacio de valores compartidos entre diferentes está representado precisamente en los espacios públicos. ¿Por qué en una ciudad como la nuestra hay espacios públicos que son altamente peligrosos, sin iluminación, de riesgo, mientras hay otros espacios públicos
cuidados, vigilados, mantenidos. El espacio público es la representación de los grandes problemas y podría ser la representación de la convergencia de las nuevas políticas de inclusión y de integración social y urbana. Bueno, en términos del ordenamiento territorial, el artículo 16 de la Constitución habla del espacio público y de la convivencia social. Pone al espacio público como prioridad en la creación, recuperación y mantenimiento de espacios públicos, y las calles, las banquetas, plazas, bosques urbanos, parques, jardines, así como los bajopuentes, como componentes fundamentales de la convivencia y de la expresión ciudadana y la cohesión social. Señala que las autoridades de la ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e incremento progresivo del espacio público. En ningún caso podrán privatizarse. Lo público, como la palabra lo dice, no es privado, no se privatiza. En este sentido, hablar de espacio y del espacio público pues es el resultado de la realidad social que lo produce en el contexto del capitalismo flexible y de los nuevos procesos urbanos que han transformado a las grandes ciudades. En este foro se ha mencionado la digitalización, se mencionó cuando imaginamos, digamos, esa rapidez de las tecnologías de comunicación y de información desde los celulares, las plataformas virtuales, ahora con la crisis sanitaria. Un tema, todo un tema, que es la globalización neoliberal, que ha impuesto su influencia en las formas de organización y en el papel del Estado, la emergencia de nuevos actores con nuevas demandas, y no son nuevos actores quizás, sino actores que habían estado pues en la opacidad y emergen con estos cambios, y como es el caso de los pueblos urbanos. Han cambiado las relaciones entre el Estado y la sociedad, pero también se han exacerbado las desigualdades, las exclusiones y las violencias cruzan nuestra ciudad y el mismo país. Se requieren nuevas políticas que no prioricen los intereses del mercado y la privatización de bienes y servicios públicos. Estas políticas han priorizado la centralidad del mercado y del capital financiero e inmobiliario en la gestión de la ciudad. Esto requiere dar un vuelco, cambiar el enfoque de la planeación, de las políticas, del gobierno y de la organización misma social. ¿Cómo podemos ver la interdependencia entre lo público y lo privado? Que lo tenemos saliendo de los espacios domésticos que habitamos. Pues los sin casa quizás sea el hecho más dramático de esta interdependencia entre lo público y lo privado, precisamente porque todas esas poblaciones y grupos humanos que habitan la ciudad en distintos lugares, precisamente realizan funciones privadas del habitar en los espacios públicos. Y lo que nos dice es que las realizan porque no tienen espacio doméstico, porque carecen de vivienda, de un lugar propio donde realizar funciones biológicas. En fin, otro aspecto es el auto privado que domina el espacio público, tiene hegemonía sobre lo público frente a la movilidad pública no motorizada y peatonal. En este sentido, el plan habla de dar un giro y sería importante que habláramos de una ciudad con mayor contenido en términos de la movilidad no motorizada y peatonal, pero con espacios articulados, porque con espacios fragmentados, ¿cómo podemos pasar de un lugar a otro si el espacio público no está cumpliendo su función articuladora, que le podría dar un urbanismo social y colaborativo? Tenemos los fraccionamientos cerrados que representan fronteras físicas y simbólicas frente a la ciudad temida al peligro de la calle. El comercio informal que representa la defensa del derecho al trabajo, ya que en una ciudad como la nuestra, más de la mitad de las personas pertenecen a la economía informal y han quedado fuera del empleo formal. La privatización de bienes comunes ha debilitado también el sentido de lo público como bien común
la privatización del agua, del espacio edificable en los grandes rascacielos de Reforma. ¿Qué le brindan a la ciudad estas grandes edificaciones de altura? No sabemos cómo se usan ni qué ocurre con los gastos compensatorios. La privatización de la salud se hizo más evidente en forma dramática con la pandemia del COVID-19. Y bueno, el caso de la salud es otro tema que es bastante crítico. La privatización de los espacios públicos, el desdoblamiento de las actividades comerciales privadas y la mercantilización de lo público lucrativo es otro problema que es importante atender. Y la autosegregación en comunidades cerradas, porque la autosegregación no es solamente en las clases altas o medias altas, opulentas, en fraccionamientos cerrados. También hay enclaves defensivos de comunidades cerradas en nuestra ciudad, cruzadas por la violencia y actividades ilícitas. Entonces, esta transformación del espacio de lo público, impulsada por procesos de neoliberalización, manifiesta el agotamiento, fragmentación y degradación que experimenta como lugar de encuentro entre ciudadanías diferentes y divergentes. Es importante en el proceso de reconstrucción de la ciudad y de las nuevas políticas, reconstruir el espacio público como lugar de identidad de la ciudadanía, como espacio de comunicación, de participación y de acción colectiva. Actualmente el espacio público es un espacio de conflictos, donde se expresan las protestas ciudadanas, los movimientos urbano-populares y los reclamos por los derechos. Pero el problema, que también es importante reconocer, es que el conflicto no es el problema, el conflicto es una posibilidad de resolver una serie de situaciones que han quedado pendientes y que no se han resuelto, y que los conflictos hablan de esa voz de la calle colectiva que requiere políticas de atención a una serie de demandas ciudadanas, de arbitrariedades y de violencias urbanas. Y bueno, aquí abordo las contradicciones del espacio público que actualmente tienen que ver con el abandono por parte de unas clases que se repliegan al espacio privado, con la privatización, pero también con el resurgimiento. El espacio público resurge como espacio de conflicto por los derechos urbanos. Y esos derechos hay que ponerles atención, porque es la voz de la ciudadanía. Muestra una tensión entre lo local y lo metropolitano. Si observamos, hay ideas, proyectos y realidades urbanas diferentes, discrepantes y opuestas. Un ejemplo podríamos tener el proyecto de la supervía, Doctora, que se priorizó la necesidad doctora, metropolitana frente a las disculpa, se ha acabado necesidades el tiempo de globales su participación. de las personas. Y bueno, ¿qué ha ocurrido en esto? Pues que la ciudad neoliberal es un proyecto de ciudad sin proyecto integral de ciudad, opuesta a los derechos urbanos. Es un proyecto. Doctora, le queda un minuto para su presentación. Muy bien. Estas funciones estratégicas y jerarquizadas que cumplen las capitales del mundo, la privatización de bienes públicos, desplazan, expulsan funciones y a poblaciones preexistentes. Me quedo con la pregunta, ¿qué política está contenida en los proyectos de ciudad? Pensando en los instrumentos que habría que transformar en el marco de la ley anterior de desarrollo urbano, la flexibilización de usos del suelo, la transferencia de potencialidad, las asociaciones público-privadas, los sistemas de actuación por cooperación, entre otros, han favorecido pues la construcción de una ciudad fragmentada, excluyente, de despojos y de expulsiones donde privan las injusticias espaciales, el debilitamiento de los derechos colectivos y la profundización de las desigualdades, violencias sexuales y de género. Es importante considerar estos elementos en el proceso de revisión del plan y del programa de ordenamiento para poderle dar una consistencia y coherencia que represente a la ciudadanía, a las ciudadanías plurales que pretende representar. Gracias. Muchas gracias, doctora.
Vamos a iniciar una ronda de participaciones complementarias o réplicas a las que hemos tenido. Pues muy claramente la licenciada Josefina MacGregor nos ha dejado claro, ¿no?, que no se han observado los procesos ni los lineamientos normativos y sobre todo pues la participación que constitucionalmente mandata este proceso, ¿no? Hay muchos comentarios felicitando por la claridad de esta exposición, así como estas incongruencias que en un proceso enmarcado en la participación pues estamos adoleciendo. La arquitecta Laura Aranda pues sí nos comenta nuevamente que sí se observa una falta de rigor metodológico, pero también podemos detonar pues como una oportunidad para iniciar procesos participativos, ¿no? Creo que podemos retomarlo a partir de esto. El urbanista, el maestro Enrique Soto, también nos plantea una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cómo vincular los ejes, metas, acciones de este Programa General de Ordenamiento Territorial y este Programa General de Desarrollo con las agendas de trabajos de todas las instituciones, ¿no? Precisamente es pues uno de los mayores retos. Y la doctora Ramírez Curi pues nos plantea también una parte fundamental que es el espacio público, ¿no? La concepción que tenemos de cómo es fundamental para nuestra cultura y sobre todo destaco, ¿no?, el que también es importante cómo tenemos que tener presente todas las lógicas de producción del orden urbano, ¿no? También no solo los instrumentos tradicionales, ¿no?, como conforme a la planeación lo queremos ver, sino realmente lo que sabemos, ¿no?, cómo se construye la ciudad y cómo pues estos instrumentos no lo abordan. Si están de acuerdo, podemos iniciar esta sesión de esta segunda participación con la licenciada Josefina. Gracias. Me encantó estar en esta sesión, muy interesantes todas. Agradezco y felicito a todos los que acaban de exponer. Realmente son complementarias las ideas y todas suman. En términos de la participación ciudadana, quisiera decirles de qué sirve fomentarla si no incide. ¿De qué sirvió participar en el constituyente y leer 10,000 veces la ley de vivienda y presentar observaciones y la ley de participación ciudadana si finalmente se elabora un ordenamiento que nadie sigue, ¿no? O sea, ¿para qué participar tanto en las discusiones de la ley de desarrollo urbano si no se respeta? O sea, el nivel de impunidad es brutal aquí. Entonces, yo creo que si queremos realmente fomentar la participación ciudadana, debemos de empezar por hacer que incida. Debemos de empezar por abatir la impunidad. En la mañana hay un comentario que me pareció muy interesante. Se dijo, no es que ahora somos diferentes y ya consultamos. Les voy a platicar un caso con el que me topé la semana pasada. Nosotros hemos estado defendiendo muchísimo Tarango, ¿no? Por razones que ahorita no voy a comentar, pero creo que es innecesario decirlas. Y de pronto aparece esta semana una consulta. Tarango, área de valor ambiental, área verde, como lo quieran considerar. De pronto, con un dictamen firmado por el anterior director general de Administración Urbana de SEDUBI en el 2018, da permiso para 11 torres, 28 niveles, 700,000 metros cuadrados de construcción, 3,000 automóviles. ¿Qué les digo? ¿La consulta para qué sirve? ¿Qué mitigación quieres que te haga? ¿Te voy a meter lo que te acabo de decir? ¿Un gol? Parándote como portero, te amarro las manos, pero soy bien buena persona y vamos a ver como constructor cómo mitigo. O sea, ¿qué sucede cuando lo que nos consultan son aberraciones de este tipo? O sea, 3,000 cajones de estacionamiento, 700,000 metros cuadrados en un área de valor ambiental consultándose esta semana. Entonces, también cuando dices, oye, es que la gente no participa, la gente decía, oye, participo en la consulta para decir que es una aberración o mejor no participo porque participar es de alguna manera validar lo que están haciendo, ¿no? Entonces también, o sea, tenemos que tener claridad en el uso de la consulta. Voy a consultar un documento que de origen es ilegal porque ni siquiera se tomaron la molestia de seguir la normativa, ¿es válido o no es válido?
Y eso nos pasa cada rato como ciudadanos. La pregunta en las redes, si ustedes vean los chats ciudadanos, es, oye, ¿participo o no? Porque la consulta que están haciendo sobre algo que pues no pudiera participar porque es ilegal, pero si no participo van a pensar que estuve de acuerdo. Entonces, ahí yo les dejo algo que a todos nos afecta y que es muy importante. Otro punto que no toqué en la presentación y que me parece muy interesante es que el programa de ordenamiento no tiene un diagnóstico. O sea, hace una referencia de situaciones, pero no un diagnóstico. Oigan, hace falta vivienda social. ¿Y por qué no hablamos de la corrupción del bando 2? ¿Y por qué no hablamos de la corrupción de la norma 26? ¿Y por qué no hablamos de los 6,000 edificios ilegales que se construyeron con norma 26 o bando 2 utilizando todos los beneficios fiscales, legales que había para hacerlos, que acabaron en nivel medio y alto, 100% impunes? Entonces, la problemática no es que no haya vivienda social porque no se haya promovido. Tenemos muchos predios que se expropiaron para vivienda social y que hoy es vivienda media y alta con la primera justificación que se encuentran en el camino, ¿no? Entonces, decir no hay vivienda no es un diagnóstico. Decir no hay vivienda porque se ha violado en forma reiterada y sistemática la ley hace 15 años y lo que debiera haber sido vivienda social acabó en otra cosa, eso sí es un diagnóstico. Y el diagnóstico es el alto nivel de corrupción que hay en este sector. Y para terminar, quisiera hacer un comentario que me parece muy interesante. En 20 años de investigación que hemos hecho en Sumurbana hay una vinculación directa entre la especulación y la redacción de la norma. Cuando empezamos a ver nosotros que hay una venta alta o compra, por ejemplo, en Chapultepec de predios a gente de bajos recursos, te das cuenta que va a haber una norma que va a permitir 100 veces más de potencial y así sucede. O sea, la especulación antecede y el proceso entonces no es un proceso, yo no le llamo gentrificación, yo le llamo un proceso de evacuación forzada a la población, porque la norma se hace para especular el predio que ya adquirí. Entonces, hay muchas áreas que tenemos nosotros que ver, que si bien no son de urbanismo, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el urbanismo y la corrupción han ido mano con mano ahora, y si no logramos abarcar también las áreas de corrupción e impunidad vinculadas con el urbanismo y con la arquitectura, no vamos a lograr tener una planeación verdadera para la ciudad. Ese sería mi último comentario. Gracias. Muchas gracias. Arquitecta Laura Aranda. Gracias. Sí, pues es bastante interesante lo que nos comenta la licenciada MacGregor. Y pues hablando un poquito de temas de impunidad, ¿no? Y de esta falta de participación, cuando veía esto del programa y sus 6 o 7 propuestas de participación, era como, bueno, pero, o sea, seguramente hay muchas más. Y vino a mi mente un ejemplo de un proyecto de una jovencita de hace unos años, chihuahuense, que tenía la idea de hacer una app en tu teléfono que pudieras descargar y que pudieras como ciudadana y ciudadano seguir a tus legisladores, legisladoras, senadoras, senadores, obviamente de acuerdo a tu ubicación, ver obviamente por principio quiénes son, fueron o no a la sesión, qué van a ver en esa sesión, qué van a votar en esa sesión y cómo votaron en esa sesión, ¿no? Y que a través de tu teléfono, o sea, pudieras tener ahí como un contacto, un mensaje al menos con su oficina. Entonces yo dije, ay, o sea, eso, si existiera esa app, estaría genial, porque creo que la transparencia es la que también nos va a ayudar a avanzar en todo este proceso, ¿no? Que tenemos como súper atorado. Y, por ejemplo, eso me lleva también a una participación a través de la presión política y social. O sea, no solo de las típicas consultas, presupuestos, etcétera, sino también
la tradicional presión política pues de los grupos, ¿no? Los grupos afectados, porque bien decían por ahí en el chat, es que luego a veces los vecinos también traen sus propios, bueno, no los vecinos, algunos líderes vecinales traen sus propios intereses, ¿no? Lo cual pues es cierto, pero sí hace falta mucho esta parte de tomarse a una ciudadanía más en serio, ¿no? No solo decir, ay, es culpa de la gente que no se informa. No, obviamente no. Pero sí es importante aquellas personas que podemos hacerlo, que tenemos el tiempo para informarnos y demás, pues hacerlo y también hacer presión y hacer trabajo con distintas organizaciones, desde tu mesa directiva vecinal hasta, llámese, asociación gremial u otro tipo de organizaciones que pues son las que también se dedican a hacer esta presión para que pasen los cambios, que vemos que en algunos casos son muy lentos, pero de ahí como la importancia de la transparencia y la socialización de la información, ¿no? La comunicación. Innovar en esta participación es un gran reto, pero creo que estos documentos, independientemente que, por ejemplo, al plan, además de lo que ya acaban de indicar del diagnóstico, que le falte el pronóstico, los planos estratégicos, exactamente qué programas y proyectos estratégicos utilizaría, independientemente de eso, tomando en cuenta que ya, pues, es lo que hay, ¿no? Ahorita es lo que hay y que hay que trabajar un poco sobre ello. Igual me quedo con la parte de retomar aquello que se puede, ¿no? Por ejemplo, mencionaban después, es que hace falta temas de género. Yo la verdad, al menos en el plan, a cada rato veía temas de género. Entonces, yo eso lo veo como algo positivo, que se hablen de ese tipo de temas. Obviamente falta bajarlos, ¿no? Obviamente falta bajarlos, pero su inclusión yo ya lo veo como un logro para la causa. Y que el tema de economía circular, que si no aplica, que si se aplica, o sea, creo que necesitamos más este tipo de foros, de encuentros, de debates, para ver dónde sí, dónde no, y aprovechar que el instituto está abierto a escuchar, ¿no? Para justo ir trabajando en conjunto. Gracias. Muchas gracias, arquitecta Aranda. De hecho, les comparto varios de los comentarios son precisamente relativos al acceso a la información, ¿no? A la transparencia. Rogelio Castro nos comenta, estos documentos no son coparticipativos, no se divulgaron en tiempo y forma para todos los ciudadanos, al menos se hubieran tomado la molestia de redactarlos en diferentes lenguas, ¿no? Entonces, son estas contradicciones que si se habla de acceso a la información, pues no es accesible realmente para todos. Patricia Fierro Espinosa nos refiere un comentario particular sobre los vecinos de Tacubaya. Solicitan información y transparencia del proyecto de construcción del CETRAM que está incluido en el SAC Tacubaya. Es otro comentario. Y de igual forma que ella considera que se está violentando nuestro derecho a la información e inclusión por parte de las autoridades responsables del proyecto. Continuamos con la participación del maestro Enrique Soto. Adelante, maestro. Muchas gracias. Bueno, yo desde luego creo que han sido muy claros, digamos, quienes me han antecedido también en sus participaciones. Aprecio desde luego el estar en esta mesa con todos los temas que se han comentado. Yo nada más agregaría a mi participación dos temas. Uno, que ya ahorita se hablaba sobre el tema de la información. En la actual Ley de Desarrollo Urbano se habla de la creación de un sistema de información para la evaluación del desarrollo urbano, CIEDO. Un sistema que fue creado hace algunos años, que quizá no los resultados de ese sistema de información, quizá no vieron la utilidad en su momento las autoridades para poder justificar, digamos, gran parte de las acciones o su agenda o sus propósitos iban por otro lado de lo que surgía ese sistema de información
y finalmente quedó en una partecita en algún lado, digamos, de algún sistema del gobierno de la SEDATU. Creo que hay que recuperar, desde luego, ese tipo de... La información, sin duda, es muy importante. Información que tiene que ser clara, que tiene que estar disponible, desde luego. Y el segundo tema, me gustaría nada más señalar también que esto incluso lo hemos tenido la oportunidad de discutir en otros foros. Creo que debemos de dejar de pensar también en que estos agentes, digamos, inmobiliarios, desarrolladores, como le queramos llamar, que ha sido gran parte de las discusiones en la mesa, por sí solos van a autorregularse. Eso no me queda claro por qué lo tienen que hacer. Pues, ¿no? Creo que hay un tema también de reglas que hay que revisar. Ya lo dijo hace un instante, en la mesa anterior, compañero de la delegación Coajimalpa, en el que decía, de alguna forma expresaba, diciendo, teníamos toda la intención de parar la obra, pero hay un sistema de reglas que favorecía o que fue, digamos, generado por alguien que tenía acceso a un grupo de, digamos, de abogados, quisieron que esas reglas funcionaran a su favor. Y eso seguramente los servidores públicos se enfrentan todos los días. En ese sentido, es muy importante, me parece que hay unas reglas que están en la mesa, sin duda, que yo no las estoy defendiendo, simplemente ahí están, que tenemos que revisarlas, tenemos que entrar a detalle en ver cuáles han sido sus efectos y por qué es que algunos aprovechan más que otros. Y cómo hacer para que aquellos que no, digamos, que no han sido o que creen o que creemos que no hemos sido favorecidos con esas reglas, entonces el Estado, el gobierno, tendría ahí que poner todo su esfuerzo para tratar de equilibrar y repartir esas fuerzas. No podemos pensar en mesas de participación cuando llegamos completamente desequilibrados, pues, ¿no? O sea, no hay manera, pues, no tenemos que tener en ese sentido un piso, desde luego, mucho más parejo. Y sin duda, pues lo que ya decía hace un instante Josefina, pues lamentablemente se cae en un desencuentro, en una decepción, digamos, de todos los ciudadanos, ¿para qué participan? ¿No? ¿Para qué? Para que se sigan teniendo, digamos, ese tipo de agendas y de cuestiones por otro lado, y pues sin duda, yo insistiría nada más en que sí hay un tema ahí que nos hace falta mucho por trabajar. A veces dice que tenemos muy buenas reglas, la verdad es que no, nos hace falta mucho trabajo en esto, ¿no? Yo dejaría hasta aquí mi comentario y desde luego muchas gracias y aprecio la invitación. Muchas gracias, maestro Soto. Doctora Ramírez Curi, adelante. Bueno, yo quisiera reiterar, es fácil decirlo, pero que la importancia de cambiar de enfoque frente a la historia urbana contemporánea de una ciudad que ha sufrido el extractivismo a costa de los intereses ciudadanos de distintos sectores sociales. Creo que en eso coinciden los diferentes grupos, sectores de la sociedad. Y quisiera detenerme un poco en el caso de la pandemia, que surge develando la geografía desigual de la capital y las profundas carencias acumuladas en la provisión de servicios urbanos, así como el déficit en el sistema público de salud, que en las décadas previas sufrió un deterioro progresivo producto del abandono y del desplazamiento de prioridades hacia la privatización y mercantilización de los servicios públicos, y ha rebasado, no obstante, el esfuerzo realizado por el gobierno de la ciudad y la capacidad organizativa desde el inicio de la vacunación. Pero bueno, después de un año de pandemia, lo que tenemos enfrente es el incremento en las siguientes cuestiones, que se hace evidente que la Ciudad de México es una ciudad de distintas pobrezas, de distintos grupos medios. Hay gente muy pobre, hay gente que está en el límite de la pobreza, no tan pobre, distintas tipologías, pero no es una sociedad urbana de clase media. Se ha incrementado la inestabilidad en el ingreso, el índice de vulnerabilidad en la estabilidad del ingreso de los hogares en la Ciudad de México estimó
que cerca de 1 millón de hogares se encuentran en situación de riesgo alto por la pérdida de ingresos, mientras en el país poco más de 17 millones. Probablemente esto haya mejorado, pero solo probablemente y mejorado un poco. El desempleo. En la capital se expresa en el aumento de la tasa de desocupación y la pobreza por ingresos, registrándose la pérdida de un total de cerca de 200,000 empleos formales hasta el 2020, mientras que en el país se perdió más de 1,120,000 empleos formales. En fin, a la fecha se han recuperado poco más de 500,000, pero la situación se sigue reacomodando en una situación crítica. La desigualdad y la pobreza urbana, a través de la distribución del ingreso, se estima que un 46.5% de la población, son 4 millones en la ciudad, tiene alto grado de riesgo de perder ingresos, de los cuales cerca de 2,5 millones padecen pobreza. Además, en el estrato de mayor vulnerabilidad, de vulnerabilidad media, se sitúa cerca del 40% de las personas y solo 14% tiene bajo riesgo de sufrir afectaciones. Estos son datos de Evalúa para el 2020. La demanda de bienes públicos es otro tema que se incrementó porque se hicieron visibles las necesidades básicas insatisfechas, como en el caso de la carencia de vivienda adecuada, de educación, de salud pública, cuya crisis se enfatiza con la pandemia. Se agrega la carencia de abasto de agua, que parece increíble, pero en esta ciudad afecta a casi el 24% de la población de la capital que no dispone de agua dentro de la vivienda o terreno y que se abastece por pipa o acarreo de río, pozo, llave pública u otra. Me refiero a esto porque al pensar en las políticas de lávate las manos o quédate en casa, es difícil pensar en una ciudad con tantas desigualdades en la atención a estas necesidades. La atención en el cuidado, el tema del cuidado como condición de la vida cotidiana. Se hizo evidente la crisis de los cuidados, el trabajo de cuidado social, familiar de la infancia a raíz del cierre de escuelas. Emerge como un desafío de la política pública ante la falta de reconocimiento de la carga de trabajo que recae sobre todo en las mujeres, haciendo más que evidente las desigualdades de género y sociales. Y el uso del espacio público como recurso vital, los estragos en las economías personales y familiares urbanas, el empobrecimiento y las condiciones de vivienda inadecuada plantean para amplios sectores la necesidad de salir a la calle, de vivir en ella o de ella, de trasladarse en espacios de movilidad colectiva, lugares de trabajo, conservar el empleo e ingreso básico o adicional para sobrevivir en el día a día. El espacio público ha cobrado aún mayor importancia y se está resignificando, digamos, en su valoración central, pensando en la reconstrucción de una ciudad como la nuestra. Y finalmente, el reclamo de la ciudad de derechos es un reclamo generalizado, la fuerza de los movimientos sociales feministas que demandan igualdad de género, denuncian abusos, acosos, hostigamientos, una vida libre de violencia doméstica en el espacio público y sin feminicidios, que es la forma más extrema, que de hecho han aumentado. Se agregan a esto las resistencias ante desalojos y expulsiones que se han incrementado durante la pandemia, demandas en favor de vivienda adecuada, el rechazo a proyectos financieros e inmobiliarios, como ya se mencionó en esta mesa, el reclamo al derecho al trabajo, al cuidado y a una ciudad habitable. Eso está en la agenda urbana que pienso yo que tiene que orientar y que tenemos coincidencias en esta mesa. Es un gusto haber participado con mis colegas y creo yo que tenemos puntos de convergencia también con algunas otras perspectivas que se han presentado en este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ramírez Curi. Tenemos un par de comentarios y tenemos una pregunta que también les quiero plantear. Hay comentarios generales. Maram Ewen, hay que tomar en cuenta los retos expuestos y trabajar sin duda en el marco de los ejes planteados.
Mario Guadarrama, la Ciudad de México es la capital del país, la mayor población en el país. Su especialización económica ya es un sector cuaternario. Proponer políticas como economías circulares aplicables a poblaciones rurales es un desconocimiento del sistema económico en el que vive el mundo. Excelente plática que contiene los elementos generales de los retos y desafíos que debemos afrontar. Nos preguntan también sobre las presentaciones. Les recordamos que vamos a tener la memoria de este foro y va a ser muy importante. Vamos a invitarlos posteriormente a trabajar en talleres, ¿no? Para presentar pues los resultados, las conclusiones de todo este trabajo. Eugene Olvera, la falta grave de la consulta previa, libre e informada conforme a usos y costumbres de los pueblos y barrios originarios, siendo que en el Programa General de Desarrollo enuncia la existencia de 142 y en el Programa General de Ordenamiento enuncia a 48. La omisión en términos de la misma Constitución en la que la CEPI no ha instrumentado la función temporal que le mandata el acuerdo de extinción de la Dirección General de Pueblos para integrar en relación al artículo 59, inciso M del órgano de implementación para que el día de hoy sean los pueblos los que con pleno derecho participen en todas aquellas comunidades que bajo el principio de autoadscripción sean consultados bajo el régimen de pueblo, y este instrumento y la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México los unificaron como unidades territoriales para que en este documento sea desde la centralidad que se diga cuánta área es su territorio y dónde harán la gestión de su vida comunitaria. Hay también pues un comentario, una pregunta para la doctora Ramírez Curi en el sentido de los espacios llamados pilares que conocemos, se están desarrollando sobre canchas y camellones que se supone están considerados espacios públicos de esparcimiento, y si esto se puede llamar o considerar una privatización del espacio público. Y la pregunta que también quiero dejar sobre la mesa es del doctor Ricardo Gómez Maturano, y es pues en el sentido complementario opuesto, cómo evitar que la participación ciudadana se utilice para evitar cambios en la ciudad y mantener privilegios, ¿no? Que también es otra cara de esta situación. Si alguno de los presentes quisiera tomar alguna de estas preguntas. Bueno, a la última pregunta es haciendo propuestas sensatas, ¿no? O sea, dice, bueno, ¿y por qué los ciudadanos se oponen a todo? Porque lo que nos han presentado es insensato, no corresponde a las necesidades probablemente de donde vivimos, es poco claro, beneficia generalmente a algún sector que ya vio el beneficio ahí, y no respeta cuestiones como patrimonio, conservación, digo, Tarango, en fin, ¿no? Entonces, no es que te opongas a todo, nada más que se proponga un urbanismo sensato. Voy a dar un ejemplo muy claro, ¿no? En la colonia, en Guadalupeín, se había pensado en dar un piso más general. ¿Por qué razón? Porque de esta manera ibas renovando, le dabas oportunidad que la gente que vendía o hiciera un piso más tuviera plusvalía, y lo hacías paulatinamente. En lugar de eso, se modificó en el 2011, Leonel Luna modificó ilegalmente el Programa General de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón y se le dio únicamente sobre Revolución 22 pisos. Entonces, ¿qué pasó? Una colonia que podría haberse modificado paulatinamente de una forma coherente, y cada quien hubiera dicho, yo quiero un piso más, quiero dividir mi casa en dos, lo voy haciendo poco a poco, hago dos y vendo una, rento la de arriba, me quedo como estoy, perfecto. En lugar de eso, le partieron la vida a todos los que vivían en las calles de atrás, les quitaron el sol, hicieron depas de hasta 42 metros cuadrados que están ahorita en venta, y se especuló, ¿no? Entonces, si se hace una propuesta urbana coherente, estoy segura que en la consulta la gente la va a aplaudir, pero lo que tenemos es salvazos de este tipo. Nada más para que tengan una idea, en el 2011 Leonel Luna modificó el Programa General de Desarrollo Urbano con este tipo de cambios, utilizando una consulta pública que se hizo en el 2004.
Yo participé en la del 2004. Esa consulta del 2004 la desechó la entonces Asamblea en el 2005 por ilegal y se usó como base, y ustedes lo ponen en el documento, para modificar el programa delegacional de desarrollo urbano de Álvaro Obregón en el 2011. Entonces, mi respuesta no es que te pongas a todo, es que cuando haya propuestas lógicas y fundamentadas, estoy segura que van a contar con el apoyo de todos. Muchas gracias. Bueno, ¿Alguno pues más? Adelante, igual también arquitecta Laura. gracias. Igual también en esta última pregunta, aunado a lo que acaba de comentar la licenciada MacGregor, hace poco, o sea, bueno, también existe en la parte de incluir a las y los vecinos antes de proponer, o sea, es como, a lo mejor hay un presupuesto, hay una propuesta, así muy general, ¿qué opinan todos los actores involucrados, incluyendo a las y los vecinos? Porque creo que se avanza tal vez un poco más lento, pero más seguro cuando incluyes a la comunidad, por ejemplo, en un diseño de un entorno urbano, ¿no? Si desde el principio haces un taller participativo y incluyes a las y los vecinos y a quién va a poner el dinero y a quién, etcétera, etcétera, pues la cosa va a ser más orgánica, ¿no? Que imponer hasta en lo oscurito. Ahora, creo que la pregunta también se refería un poco a otro tipo de grupos ciudadanos, entiendo, porque decías, Ana Itzel, como el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, porque también me ha tocado ver, eh, tal vez no grupos, pero sí líderes mercenarios que se venden, ¿no? Al mejor postor. Entonces, ahí también es una realidad que desgraciadamente existe y que cómo prevenirla, pues yo creo que sigo insistiendo en el tema de la comunicación, ¿no? Porque a veces las y los vecinos están con X líder, pero no saben realmente qué se está negociando y ese tipo de cosas. Entonces, informar a las bases casi que puerta por puerta, dependiendo del proyecto, pues puede coadyuvar a que estas personas mercenarias pues, no se salgan tampoco tan bien con la suya, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Nuestros... Me parece, sí, adelante. no sé, Doctora. preguntaron lo de los pilares. Sí. Bueno, yo no considero que abrir espacios institucionales públicos, como es el proyecto de Pilares, que es desde un enfoque territorial de abrir 300 unidades de aprendizaje y atención en colonias de alta marginalidad para dar opciones a jóvenes, sea un proyecto de privatización. La institución está haciendo uso de espacios públicos, probablemente les está cambiando el uso, como en el caso de las canchas. Habría que hacer un recorrido y ver, y también necesitamos saber más sobre los pilares, pero en principio no es una política de privatización, es una política, desde mi punto de vista, de inclusión. Yo considero que necesitamos reconstruir la confianza ciudadana a través de la propuesta institucional también de un proyecto de ciudad en su conjunto. Hemos vivido décadas de proyectos fragmentados de ciudad. Tenemos Santa Fe, tenemos Reforma, que no está articulado tampoco a otras como espacio público, con otras localidades, ni con sus colonias aledañas, y que además es de alto riesgo para los ciclistas. Hay una conflictividad de movilidad en Reforma muy delicada, que espero se pueda atender, pero no hay un proyecto de ciudad en la dimensión regional. Eso es importante, no solo en discurso, sino también en el desafío que se está proponiendo de un plan de desarrollo urbano para la ciudad. Es importante, reitero, cambiar el enfoque del urbanismo neoliberal a un urbanismo ciudadano.
Y en este sentido estoy de acuerdo con Josefina MacGregor y retomaría la frase de no somos urbanistas, pero entendemos la ciudad. Creo que todos hablamos desde la academia, de las organizaciones de la sociedad civil, desde esta sabiduría del sentido común que nos da la experiencia cotidiana de una ciudad donde no se está haciendo ciudad, en el sentido de un espacio que pueda ser el lugar de aprendizaje de valores compartidos entre diferentes. Y eso hay que recuperar. Muchas gracias, doctora. Pues muy bien, vamos a cerrar esta mesa y con esta mesa el foro. No, perdón, nada más quería... Vamos... Perdón, Ana, una adelante, última, muy adelante, rápida. maestro Soto. Muy rápida, nada más, creo que también algo que yo agregaría nada más a la mesa es cuando hablamos de inclusión estamos hablando de todos los géneros y creo que no se nos deben olvidar también los niños y las niñas, los jóvenes en estos procesos, ¿no? De repente nos vamos demasiado al tema de las plusvalías, de los COS, de los CUS, de los CIPRIS, SOPRAS, ya no tantos estos nombres y de repente todos estos sectores que se han visto también afectados de manera muy importante en qué ciudad les vamos a dejar en el futuro. Nada más creo que ahí hay un ejercicio que es muy importante, que se deben incluir en cualquier tipo de formas de participación, sin duda. Muchas gracias, nada más. De acuerdo, Enrique. Sí. Así es, maestro. Totalmente de acuerdo. Nuevamente, muchas gracias a todos nuestros panelistas de esta mesa de cierre. Voy a ceder el uso de la palabra a nuestro presidente, el arquitecto Honorato Carrasco, y los invitamos a quedarse para la relatoría de este foro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana. Por supuesto, bueno, gracias a los participantes de esta mesa número 4, que es la que cierra precisamente esta jornada de análisis que nos impusimos desde que se presentó justamente a consulta estos dos importantes instrumentos y que consideramos fundamental hacer esta revisión y este análisis. Creo que en general hemos visto una serie de posiciones, si bien en algunos casos, por supuesto, contrastada, lo cual es natural, pero yo rescataría, digamos, el hecho de que creo que las búsquedas y las intenciones que inclusive están plasmadas, inclusive desde el constituyente, ¿no? Y desde la propia Constitución, nos animan a buscar una ciudad con esta visión y estos anhelos utópicos de los que justamente hablaba la doctora Ramírez Curi, que creo que es importante rescatar esta idea justamente de la utopía como motor y de búsqueda, y la Constitución y los propios planes en sus ejes, el plan en sus ejes. Yo creo que no hay quien pueda negar que todos aspiramos a tener una ciudad justa, a tener una ciudad incluyente, a tener una ciudad digamos, con un balance ambiental y ecológico, con una ciudad participativa. Digamos, todos estos principios creo que están ahí planteados adecuadamente y creo que son punto de partida que compartimos, pues yo creo que prácticamente cualquiera. Entendemos también que la ciudad requiere un desarrollo, que requiere, es un ente vitalizado, que requiere dinámicas, que requiere, digamos, esta activación económica, que en muchos casos a veces está expresado también en muchas variables, ¿no? No solo el desarrollo inmobiliario, sino en muchas otras que regulan nuestra actividad cotidiana. Creo que la parte importante es el cómo, y es lo que nos plantean finalmente estos dos documentos. Y ahí creo que está dada la oportunidad, y así lo creo, sobre todo con este espacio que se abre en el anuncio de un proceso de consulta por lo menos más amplio, que creo que va a dar oportunidad a que estas voces que hoy, por ejemplo,
se hizo esta convocatoria muy rápida para poder escuchar, pues ahora tendremos la posibilidad de hacerlo pues con más tiempo, probablemente con mayor fundamentación técnica, con mayor aporte, rescatando mucho de todas estas condiciones que creo que se han hablado, una visión que sea verdaderamente sistémica, que hable del entendimiento global, transversal de los problemas, donde la participación ciudadana quede inscrita como parte del proceso, donde esto se desarrolle bajo la participación multisectorial, creo que es fundamental, y multidisciplinar, como vimos hoy, no necesariamente creada desde el gabinete de un consultor, ¿no? Sino creada con este enriquecimiento que existe en esta sociedad que hoy creo que da muestra de ello, y entender que creo que estamos enfrentando una verdadera oportunidad para generar un plan de desarrollo que acabe siendo verdaderamente incluyente, verdaderamente abierto, que sea transparente y que cristalice en instrumentos que hagan factible esta ciudad como la que señalábamos, aspiramos todos. Entonces, bueno, pues creo que me quedo con esta última frase que señalaba también la doctora Ramírez Curi. Creo que es una oportunidad para, en este proceso, se recomponga la confianza ciudadana, se existe esta participación y sean escuchadas todas estas voces. Bueno, pues yo agradezco mucho a los participantes de esta mesa. Como en todo el evento, vamos a cerrar dándoles el reconocimiento de participación. Entonces, bueno, pues primero a los que por supuesto están presentes. Josefina, muchísimas gracias. Gracias por tu participación. Y a quienes nos acompañaron virtualmente, voy a irlos nombrando, por supuesto, al urbanista, al maestro Enrique Soto. Muchas gracias, Enrique, por tu acompañamiento. A la maestra Laura Aranda, de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas. Y finalmente a la doctora Patricia Ramírez Curi, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Muchas gracias por su acompañamiento, su participación. Y bueno, como señalaba Ana Itzel, los invitamos, vamos a tomar un breve receso, un breve descanso, y vamos a cerrar con la ronda justamente de relatoría y conclusiones del foro. Muchas gracias.